Hola, te damos nuevamente la bienvenida a este espacio llamado Entre Nos, una alianza entre Teusa Radio y Sentido Cuidado. Mi nombre es Cristian Suavita y hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos decidido titular Estar siempre bien. ¿Hay alguna receta para no sufrir? Vamos a explorar algunos temas alrededor de esto, una perspectiva también desde la psicología y te invitamos a que este contenido te pueda ser útil y de alguna u otra forma puedas compartirlo si hay algunas partes que te gustan. También queremos invitar a que haya una discusión alrededor de todos estos temas y para eso abriremos también nuestras redes para irlo en las próximas semanas dialogando entre todos. ¿Listo? Vamos a arrancar. Una de las formas de afrontamiento ante las dificultades de la vida, ahorita en lo social, suele ser el positivismo, el asumir de una forma muy alentadora las situaciones que pueden ser dolorosas, que nos pueden causar un impacto y se ha invitado a que a pesar de lo que esté pasando, pasemos la página, vayamos hacia adelante y ha generado esto que podemos empezar a llamar como ese exceso de positivismo. Como también muchas veces este exceso de positivismo puede llevar a que no solo yo deje de sufrir, sino que esconda ese sufrimiento, esconda lo que yo siento para tratar de trascender o avanzar en el problema. Es importante que se conserve una perspectiva en la que yo siga en la vida, pero siempre y cuando en donde yo pueda entrar a reconocer y sin invalidar mis sentimientos o lo que yo pienso frente a algún tipo, frente a la crisis, frente a los temas que estén presentando en la actualidad. También lo podemos llegar a reconocer como un falso optimismo. Tratar de llevar hacia adelante, a pesar de lo que esté sucediendo, una respuesta o una solución. Aquí es cuando también podemos empezar a hablar en cómo se nos llega a responsabilizar absolutamente de todo. Esto es una posición que puede ser muy crítica y muy dura porque tanto se nos responsabiliza de las cosas buenas, por ejemplo, responsabilizarnos de nuestro éxito, de que logremos cosas, pero a la vez también se nos responsabiliza de las cosas que pueden ser malas o las cosas que nos pueden afectar o nos pueden doler o de alguna otra forma nos causen sufrimiento. Esto puede generar también que se generen situaciones de mucha frustración, porque claro, si yo digo todas las cosas que yo hago dependen de mí, el éxito se va a sentir muy bien, pero cuando yo no logre ese éxito se va a sentir sumamente mal, porque es como si dijera, me voy a sentir culpable también de haberme provocado esto. Entonces ahí está el lío de cuando, por ejemplo, yo empiezo a considerar, y ya sea por mensajes de las personas o por algo que también yo considere, en que todo lo que yo hago, todo lo que me pasa es netamente mi responsabilidad. Conocer esa responsabilidad llega a ser desbordada. También empezamos a reconocer que las sensaciones, por ejemplo, de frustración, vamos a poner un ejemplo, el hecho de no conseguir trabajo. Hay algunas cosas que están dentro de mi responsabilidad, enviar hojas de vida, seguir, por ejemplo, formándome para que yo tenga un mejor perfil y tenga así mayores probabilidades de presentarme a una mayor cantidad de trabajos, en que yo, por ejemplo, explore dentro de mi red de apoyo algunas oportunidades laborales que puedan estar. Hay varias cosas que yo puedo hacer para aumentar esa probabilidad. Sin embargo, eso no repercute o no significa directamente que entre más cosas yo haga, me asegure sí o sí que yo voy a conseguir un trabajo. En esto, por ejemplo, en ese mismo contexto, conseguir trabajo no va a depender solamente de mis capacidades, de mis habilidades, de mis competencias, sino también va a depender de un contexto. Por ejemplo, si mi profesión está saturada de más personas que estudiaron lo mismo y tienen un nivel de formación similar, si, por ejemplo, la economía del país no está funcionando, se ve afectada la industria o diversos campos. Entonces, aquí, solo por mencionar algunos de, digamos, de esas influencias o de esos factores que terminan también por influir, no suelen ser reconocidos en esta posición o desde esta postura, desde esta óptica en la que todo, absolutamente todo, depende de mí. Otro ejemplo puede ser el amor romántico que se nos plantea en las novelas. Ya no vemos muchas novelas en la televisión tradicional, pero cabe el ejemplo, en el que se ven, por ejemplo, unas historias de amor en donde primero pasan por una situación de adversidades, algo súper difícil, y después de todo ese gran esfuerzo, se concibe y se tiene ese amor profundo y termina siendo el cúspide de las novelas. Ahí es donde termina la novela, fueron felices para siempre, pero también es una forma de desconocer que hay algo más allá de esos clímax, de esos puntos más altos en las relaciones
y que también de alguna u otra manera se mantiene ese positivismo, como que a pesar de vivir o después de vivir tantas situaciones duras, tantos momentos difíciles, terminan siendo una base necesaria para lograr algo de estabilidad o para lograr algún tipo de éxito. Entonces, sí, también podemos empezar a cuestionar cómo este sentirnos mal, ¿sí? Cómo pasar por momentos de adversidad se espera corresponder con momentos de alegría, de estabilidad, pero esto no siempre funciona o no siempre sucede. Y también es algo que últimamente ha tomado mucha fuerza con conceptos como la resiliencia, ¿sí? Donde se idealiza o se pone como algo muy, muy deseado, y es que después de las crisis se dan las oportunidades de muchísimo crecimiento. Esto no siempre pasa, y cuando no pasa puede generar también esa sensación de frustración, de cómo no logro afrontar esta crisis para muy rápidamente llegar a estar bien. Entonces, para concluir esta primera parte, podríamos decir que se realiza también realizamos esa invitación a que reconozcamos también cuáles son los límites de nuestra responsabilidad, sabiendo que absolutamente todo lo que pasa no depende directamente de lo que hagamos o no. Eso por un lado, y también reconociendo que tener este positivismo, que a veces puede ser desbordado, puede llevar a que invisibilicemos, anulemos o de alguna forma invalidemos esto que estamos sintiendo, impidiendo que surja también esta experiencia que termina siendo humana, en la que también llegamos a reconocer el dolor y el sufrimiento como parte de la vida. Este desprecio o este deseo de no querer sufrir lo empezamos a conectar con temas de salud mental. Esto lo vinculamos también en la medida en que por mucho tiempo la enfermedad, las dificultades han sido vistas tremendamente como un problema. Al ser visto como o al ser tomado como un problema, esto también implica que se ha visto como un defecto o como algo a lo cual podamos recriminar y que fundamente sesgos y formas también de excluir a las personas que no cuentan con unas condiciones normativas o con las condiciones que tienen la mayoría de personas. Y esto nos lleva también a hablar de la discriminación que surge a partir de la enfermedad mental, en donde especialmente, digamos, hay una gran diversidad en lo que tiene que ver con la discapacidad, pero en lo que tiene que ver con las enfermedades y las dificultades a nivel de lo mental, generan unas barreras, especialmente en lo social. Claramente tiene una implicación en otras áreas de la vida, pero se puede ver en lo social. Por ejemplo, que en los grupos, ¿sí? Tipo universidades, colegios, trabajos, no se relacionen a ciertas personas y se les deje a un lado. O que, por ejemplo, no sean aceptadas en diversos sitios por no cumplir unas condiciones que la mayoría de personas sí. Incluso podemos entrar a reflexionar qué es esto de la enfermedad mental, y podemos llegar a reconocer que la enfermedad en general, más allá de lo mental, reconociendo también claramente lo físico, todo lo que conseguimos y de lo que estudia la medicina fundamentalmente, también puede ser percibido como algo muy estático, como la persona que está y se concibe dentro de la enfermedad, se genera un título, se genera una forma de vivir, una forma de identificarse, y que de alguna u otra forma permea todo lo que hacemos en nuestra cotidianidad. La persona que tiene diabetes ya empieza a ser llamada diabética, ¿sí? O la persona que tiene algunos síntomas típicos de depresión empieza a ser una persona completamente deprimida. Entonces tenemos también una noción de que las enfermedades, las dificultades son formas muy estáticas y en las cuales no se permite un cambio. Incluso son relacionadas como una pérdida totalmente de autonomía. Por ejemplo, tal persona, como tiene tal condición, no puede disfrutar de tales experiencias. Por ejemplo, saber y empezar a identificar, y ahora mucho con estas tendencias, por ejemplo, con las red flags, con este tipo de información que termina siendo muy práctica, pero que no tiene un respaldo siempre de un ejercicio reflexivo. Llegan a a establecerse generalizaciones que difícilmente se puedan llegar a dialogar. Por ejemplo, una persona que tenga dificultades con gestionar sus emociones. Puede ser también la forma en la que se le excluya que comparta en otros espacios, impidiendo también que pueda ser acompañada o que pueda llegar a ser comprendida.
Entonces, si presentamos algunas condiciones que sean diferenciales, no impide que podamos interactuar, pero claramente sí necesita de un ejercicio de comprensión y de reflexión ya sea de la sociedad en general, como dentro de nuestros grupos familiares o nuestros grupos de relacionamiento tipo amistad o ya las otras relaciones que compartamos. Y aquí, digamos, no podemos llegar a escapar de la realidad que nos pueden presentar las estadísticas. Y aquí traigo un dato y es que la discapacidad en temas de salud mental termina siendo las más predominantes en este momento en el mundo. No es un dato menor y también se retroalimenta en que el hecho de que una persona tenga algún tipo de condición diferencial, se estima que solamente el 10% de personas llegan a acceder a algún tipo de servicio en salud ya de forma profesional. Entonces es reconocer que en todo esto el hecho no solamente es criticar una forma de vivir, que puede ser desde el optimismo, como lo hablábamos anteriormente, sino llegar a cuestionar también las formas en que llegamos a relacionarnos, en donde las dificultades generan un alejamiento, donde el querer estar siempre bien es una búsqueda que puede ser incesante y que al mismo tiempo yo puedo estar buscando un bienestar de forma permanente y eso me puede llegar a generar una frustración, nos puede llegar a hacer sentir insuficientes porque después de que yo haga mucho esfuerzo no se corresponde con que las cosas salgan siempre bien. Ahora bien, todo eso que venimos también comentando es desde la generalización, desde la experiencia común o la experiencia que es más compartida por las personas y es cuando podemos introducir el concepto de normalidad. Cómo se ha establecido una forma de ser correcta, también entra todos los temas también morales, incluso hasta éticos, de qué es lo que debe ser y cómo se empieza a atacar, criticar o desmeritar todo lo que no cumpla con los estándares que puedan llegar a ser socialmente acordados o ideales. Aquí entramos a reconocer, esto es un tema que ha sido abordado favorablemente desde hace ya mucho tiempo y es el tema del capacitismo. Cómo se llega a generar discriminación contra las personas que tienen algún tipo de discapacidad o condiciones diversas. Entonces, esto si lo entramos a revisar mucho más en detalle, está muy basado en una idea de cómo es la vida ideal, en donde antes era muy común escuchar el casa, carro y beca, como unos ideales sociales, cómo es la forma correcta de vivir y qué es lo que debería alcanzar, por ejemplo, una persona exitosa. Entonces, es también reconocer el momento en el que estamos, en donde empezamos a actualizar mucha de esta información que por mucho tiempo se dio como fija y como verdad absoluta, y en donde incluso la enfermedad o las condiciones diferenciales o las dificultades eran vistas como un castigo. Muy en la Edad Media esto era visto claramente como un castigo de Dios, por ejemplo. Hoy en día podemos reconocer que es una idea que ha perdido peso, pero sigue estando esta noción en donde se entra a criticar, a alejar o separar a aquellas personas que no cuentan con condiciones normativas. Ahí sería nuevamente la invitación y lo que también estamos buscando incluso con este tipo de contenido es que las personas que no logran acceder a los servicios de atención en salud mental y específicamente profesionales, lleguemos a promover un espacio de equidad y de inclusión en donde más allá de las barreras que puedan ser de tipo social, económico y un largo etcétera, puedan hacer uso de la información, acceder a ella y de alguna u otra forma también puedan tomar una posición mucho más activa frente a los problemas o las dificultades que puedan presentar. Como conclusión, vamos a dar respuesta a esta pregunta de cuál es la receta para estar siempre bien. Bueno, la respuesta es que no hay receta. Y aquí queremos ofrecer estas conclusiones retomando los puntos centrales de lo que acabamos de comentar y es, en un primer lugar, aceptar también múltiples realidades, saber que llegar a evitar nuestras emociones, especialmente las que son desagradables, lo que hace también es alejarnos de un panorama humanizado, de un panorama real y invalidar o desconocer lo que sentimos termina siendo como un enjuiciamiento muy, muy fuerte que podemos aprender de otras personas y que de alguna u otra podemos seguir promoviendo. Otra de las conclusiones es que no sentirnos bien todo el tiempo también hace parte de nuestras experiencias. Este llamado a querer estar siempre bien puede ser una presión muy, muy fuerte. También otra de las conclusiones es que
invitamos a que desde los espacios de comunidad, los espacios sociales, colaborativos, se puedan favorecer los procesos de reconocimiento, en donde se pueda identificar cuáles son esas brechas que tenemos también y cuáles son las dificultades que existen en la realidad, sabiendo que no todo llega a depender de nosotros, sino que desde un panorama mucho más comprensivo depende de muchas variables, tal como lo dijimos en el ejemplo de conseguir trabajo. Y finalmente, reconocer que el rol activo frente a las dificultades es positivo, sin caer en unos positivismos que puedan llegar a ser excesivos o un positivismo como la única forma de afrontar. También hay que darle un espacio a reconocer cuando las cosas nos duelen, cuando salir de una crisis nos está costando mucho, como por ejemplo en otros momentos de la vida pudimos hacerlo, pero en el presente tal vez no. Y seguir invitando a reflexionar, a revisar de forma crítica los contenidos que revisamos, a priorizar el autocuidado y por supuesto a seguirnos informando de los canales que de alguna u otra forma podamos asegurar que tengan unas fuentes mucho más confiables. Bueno, esto es todo por hoy. Deseamos que este contenido les haya gustado, haya sido de provecho. Queremos abrir el espacio también en nuestras redes, las redes de Sentido Cuidado, las redes de Teusa Radio, para que nos dejen allí sus preguntas. Vamos a estar muy pendientes, las pueden dejar aquí abajo en YouTube, pueden dejarlas directamente en Instagram, hacerlas llegar como un mensaje, en la forma en la que prefieran. Estaremos esperando allí sus preguntas para irlas respondiendo y así también seguir comunicándonos. Este fue un espacio en una alianza entre Teusa Radio y Sentido Cuidado. Mi nombre es Cristian Suavita y esperamos seguirnos viendo en otras ocasiones. Chao.